y a Dios con todo mi corazón. For about a year or so, Ya por un año, about 2 years ago, casi hace 2 años, I fell into many bad habits, yo caí en muchos hábitos malos and I gave up on prayer. y yo me desquité de estar orando. I would make excuses. Yo ponía excusas. I was too tired and too busy. Estaba muy cansado o muy ocupado. And because of that, Y por causa de eso, other areas of my life suffered spiritually. Muchas otras áreas de mi vida sufrieron espiritualmente. And it got to a point where I couldn't take it anymore. Y llegó el punto donde yo ya no lo aguantaba. There's a certain song that inspired me so much, Hay una cierta canción que me ha inspirado tanto, which I'm going to sing at the end of the testimony. el que yo voy a cantar acabando este testimonio. But I got so desperate, Me puse tan desesperada. and I said, I don't care if I don't feel anything. Dije yo, no me importa si ya no siento nada, I'm going to pray, voy a orar and I'm going to read my Bible every y voy a day, leer mi Biblia and do whatever I can. y hacer lo que yo pueda. And so I did do that, Entonces lo hice and I felt myself breaking through y yo sentí que estaba quebrando de más allá. all of the bad habits. Just Estaba quebrando de medio de todos esos hábitos malos. they'd still pull on me, Aún todavía me están jalando, but feeding myself spiritually pero alimentándome espiritualmente gave me the strength to resist. me ha dado las fuerzas de resistir. And I got to a spiritual level Y he llegado a un nivel espiritual that was so beautiful que es tan hermoso that I could really say that I was sitting in heavenly places. que puedo yo decir que estaba sentada en lugares celestiales. And there would be times at night especially Y había tiempos en la noche especialmente that I would start to pray, que me ponía a orar and I felt like a darkness y sentía como una oscuridad just creeping up. que se me subía. There would be times that I felt my body turning or Y something touching me. había tiempos que yo sentía que mi cuerpo se movía o algo me tocaba. And I knew it was the devil, so I just kept fighting through that. Y yo sabía que era el diablo, entonces yo seguía peleando. There was one night Y luego hubo una noche, that I felt so tempted and so attacked me sentí yo tan tentado y tan atacado that I went to go sleep with my mom in her room. que me fui para dormir con mi madre en su cuarto. And that next morning, Y luego para la mañana siguiente she went to work very early, se fue al trabajo muy temprano. and I was awake because she woke me up. Entonces yo me desperté porque ella me había despertado. And I started playing a message on my phone, Y entonces toqué el mensaje en mi teléfono. and my head was covered with my blanket, Mi cabeza estaba cubierta con la cobija and my head was turned, y mi cabeza volteada. and the blanket kind of had like little holes in it. It was like a knitted blanket. Y esa cobija, de la manera que está hecha, tenía hoyitos. And all of a sudden I heard like a sound of like a buzzing sound. De repente oí un sonido que pasaba I thought it might be my phone acting up, y yo pensaba que el sonido era de mi teléfono que no estaba funcionando. and it kept happening, but I Y didn't move. seguía sucediendo. And all of a sudden De repente I felt just this presence of darkness in the room. sentí la presencia de la oscuridad en el cuarto. The lamp that's on next to the bed, Y esa lámpara que está al lado de mi cama, it hasn't worked for years, al lado de la cama, ya no trabaja por años. but it started flashing, Y empezaba a flashear. and I felt like something pulling on my neck, Y yo sentí que algo me jalaba en mi cabeza. and I knew it was the devil in that moment. Y yo sabía que era el diablo en ese momento. But I rebuked it in the name of the Lord Jesus Christ. Y yo lo contraataqué en el nombre del Señor Jesucristo. And even though I felt still, like I couldn't move, Aunque me sentí yo que no me podía yo mover. I tried to raise my hand, Aún traté de levantar mi mano and it would move up slowly and slowly. y se levantaba muy despacio. But when I finally got it up, Ya para cuando lo pude levantar, it all stopped and it all went away. entonces ya todo paró y se fue. I
Y me puse yo a llorar. I told my parents about it. Le dije a mis padres de eso. They told me to just be still and just trust in God. Y me dijeron que me quedara quieta y que confiara en Dios. And I think there was a church service the next day. Y yo creo que había un servicio al día siguiente. I don't know if it was Wednesday or Sunday night, but the next night service that I went to. No me recuerdo si fue miércoles por la tarde o domingo en la tarde, pero el siguiente servicio que yo atendí, I felt so victorious. me sentí tan victorioso. And I remember that service. I got so in the spirit. Me recuerdo ese servicio, me metí tanto en el espíritu And I stayed in the spirit the whole service. que me mantuve en el espíritu todo el servicio. And I spoke in tongues that service. Y en ese servicio hablé en lenguas. And I just remember not understanding why God chose to do that. Y nada más me recuerdo que no podía entender por qué Dios escogió hacer eso. But I knew that it was God. Pero yo supe que sí era Dios. And it took me the whole car ride home Y me duró todo el viaje hacia la casa to come down from that anointing. para bajar de ese ungimiento. And I didn't understand why. Y no lo podía entender por qué. But as soon as I came down, Pero ya cuando bajé, I was overcome with fear. se me entró tanto temor. I had to sleep with my parents every night almost. Allá, después de eso, casi cada noche me tuve que dormir con mis padres. I would try to pray, Yo trataba de orar. and when I did, I felt the same dark presence. Y cuando lloraba, sentía esa presencia oscura de nuevo. When I was alone in my room, Y luego cuando estaba solas en mi cuarto, I felt like there were swarming shadows everywhere. y yo sentía que habían muchas sombras por todos lados. Whether I was at home, at work, at the store, wherever I was, No importaba dónde yo estaba, en el trabajo, en la casa, en la tienda. I would turn around because I felt like something was behind me. Y yo me volteaba porque sentía que algo estaba detrás de mí. I couldn't sleep. No podía yo dormir. I couldn't pray. If I even opened my Bible, it would happen again. Yo no podía ni siquiera orar. Si intentaba abrir la Biblia, lo cerraba. The voice of William Branham of a tape playing would scare me. Y me espantaba la voz del hermano Branham cuando tocaba un mensaje. There's a picture in our living room of the Hoffman Jesus painting. Hay un retrato de Jesús en la sala de nuestra casa, del retrato de Jesús de Hoffman. And I couldn't even look at that picture. Y no podía ni siquiera ver a esa foto. Every time I looked at it, Cuando yo me volteaba a verla, I felt like there were demonic expressions staring back at me. yo sentía que había unas expresiones diabólicas que me estaban mirando. And I wasn't even at peace in my own home. Y ni siquiera estaba yo en paz en mi propia casa. It was such a torment Era tanta tortura that I wouldn't wish that on my worst enemy. que ni se lo deseaba a mi peor enemigo. And this went on for a month or 2 months. Esto continuó por un mes o 2 meses. And because of not being able to pray or do anything, Y por causa de no poder orar o hacer ninguna cosa, I fell back into bad habits. entonces yo entré de nuevo a esos hábitos malos. Worldly music and many worse things, different things. Música mundana y peores cosas. And there was one particular thing that just had a hold on my life for so long. Y había una cosa específica que me estaba deteniendo en mi vida por tanto tiempo. And that was one of the biggest things that the devil used to torment me. Y esa era una de las cosas más grandes que el diablo usaba para torturarme. And in a service here where Brother Orley preached, Y en un servicio aquí donde predicó el hermano Orly, he was describing him going to someone's house and casting a demon out of a young man. y él estaba describiendo cómo fue a la casa de una persona y estaba sacando fuera el demonio de ese joven. And he talked about opening the windows and exposing the light on that person, on that spirit. Y explicaba cómo abría las ventanas y exponía la luz sobre esa persona, sobre ese espíritu. And as he was talking, I felt like that habit in me was being exposed. Y mientras él hablaba, yo sentía que ese hábito dentro de mí estaba siendo expuesto. And even though I'm still experiencing that torment day and night, Y aunque yo seguía sintiendo esa tortura de día y noche, at the end of that service he prayed, después, cuando se terminó el servicio, él oró and that spirit left me. y luego ese espíritu se me fue.